Existe, pero me refiero pues en la liga mayor. Sí, no, ¿me has sentido? Sí, no sigue la liga. De no contrataciones no las grandes nacionales. Eso es lo que me gusta de claro, solamente a las personas que han nacido en el pueblo, cercanos, que se crían allí y que forman parte de la identidad del equipo, por eso nos gusta. Y todavía vive Julen Guerrero. Pero vive pero lejos. Vive en el sur. Sí, él era el ídolo. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Además, como encima era guapo, tenía un mundo loco. Claro. Sí. Sigue estando. Ahora es entrenador, creo que es seleccionador nacional de la SUB. De la Liga Menor de Bilbao. No, es nacional. O la nacional. Qué bueno. Sí, hay muchas cosas. Pero bueno, igual este año el Atleti gana la Copa. Ojalá. Está ahí en una competición. Sí. Tenemos ahí ilusiones. ¿Dónde voy a? ¿Aquí? Buenos días. Y todo esto que acabas, que no sabes bien cómo hacer el equipo. ¿Quieres que te lo pongo por ahí? No, te falta. Muchísimas gracias. Está muy bien así. Ah, sí. No voy a buscar los nombres porque aunque los han dicho así todos seguidos. Luisa Fernández, Nicolau. Lucrecia allí. Si todos a la vez, Sí, yo te entiendo. Mande el documento y todo. Luego seguiré con el resto de compartir. Venga. Ah, sí, por la misma silla. Así no te recambiamos. Entonces, pues también este foro se lo vamos a dedicar a los criminalizados por la defensa del territorio, por los defensores del agua, pero también a los periodistas que están siendo atacados en nuestro país. Estamos haciendo acá. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro organizado por CODECA en sus 30 años de lucha y resistencia. Esta mañana vamos a compartir un diálogo, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Guatemala y en los territorios especialmente. Estamos dedicando este encuentro a esa resistencia milenaria que nuestro país ha tenido, pero en especial los 30 años de lucha de CODECA y asimismo las resistencias de los movimientos estudiantiles en el país por la defensa de la autonomía y de la educación superior pública, la resistencia por los movimientos que defienden los recursos naturales en los territorios, la defensa por la dignidad de los operadores de justicia, que el día de ayer fue liberado el exfiscal de derechos humanos, defensor de los líderes y lideresas que defienden los recursos naturales en nuestro país. Y también la resistencia por los periodistas y artistas de Guatemala que están siendo perseguidos a su libre emisión del pensamiento. Y para esto vamos a presentar a la doctora
doctora María Verdejo Antegabarritía, quien nos acompaña desde su país natal, España, diputada que ha estado trabajando por la defensa de los derechos humanos y por la defensa de los procesos jurídicos en su país. Ahora es miembro parte de la Junta de Gobierno de Asuntos de Abogacía, y también nos va a compartir su experiencia como mujer en la defensa de los derechos humanos. Para tener esta apertura, vamos a presentar a Tomás Clermont, quien ha sido caracterizado por su lucha juvenil en el municipio de Zacatepeques, y que ha estado en estos movimientos de Codeca también a favor de los derechos humanos y de los derechos de la madre tierra. Sean todos bienvenidos a este foro por el buen vivir. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias a la gente presente, en especial a Ana Bermejo, quien nos va a estar enriqueciendo acá con su experiencia desde el País Vasco, ¿verdad? Y para poner un poco en contexto, además de lo que decía Luisa, en Guatemala estamos en una coyuntura que está caracterizada por que los dirigentes de las organizaciones sociales, así como de Codeca, son quienes están hoy al frente de la lucha por los derechos humanos, los derechos al respeto al medio ambiente y defensa del territorio, y conocer un poco tu experiencia y que nos compartas tu visión acerca de este concepto de Estado de Derecho, cuando en muchas comunidades ni llega el Estado ni se ejercen los derechos, y cuando llega el Estado o llegan las transnacionales únicamente llegan a pisotear los derechos de estas personas. Entonces pareciera que en nuestro país no se termina de consolidar este Estado de Derecho, y el derecho está al servicio de una clase política corrupta. ¿Cómo deben las comunidades, desde tu perspectiva y tu experiencia en Países Vascos, asumir esa lucha dentro del esquema del Estado de Derecho, cuando tenemos una Corte Suprema que ha excedido ya su término, ¿verdad?, y que no se ha podido elegir una nueva magistratura por la misma cooptación? Entonces, ¿cómo deben las comunidades de Codeca y de otras organizaciones sociales asumir esa lucha por los derechos y su relación a ese supuesto Estado de Derecho? ¿Es el Estado de Derecho una forma de ampliar esos derechos, o es la forma en la que el Estado y la clase poderosa los restringen para las comunidades? Creo que es bastante amplio la pregunta, pero por ahí podríamos empezar, y después vamos a dar ahí tiempo para que hagan preguntas de las personas que están acá, y también a través de las redes sociales de la página de Codeca Guatemala estaremos dando lectura a sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por permitirme tener el honor de asistir a lo que yo intuyo que puede ser el principio de un proceso absolutamente esperanzador para este país. Y bueno, me han permitido ustedes ser testigo de primera mano de los momentos en los que se están poniendo los pilares, las bases de este futuro, ¿no? Por otro lado, y un poco en relación con lo que decía el compañero Tomás, yo creo, no me considero nadie como para dar un consejo a una comunidad que es, o debe serlo, y creo que lo está demostrando, absolutamente autosuficiente. Precisamente creo que ese puede ser uno de los errores. Está bien compartir, pero no creo que nadie deba imitar ni recibir instrucciones de ningún agente exterior, porque eso sería una injerencia que empezaría a pervertir un poco el proceso. Pero, sin embargo, sí se puede compartir experiencias, que es lo que creo que estamos haciendo aquí, las compañeras y los compañeros. Entonces, efectivamente, en lo relativo a lo que se considera el Estado de Derecho, el Estado de Derecho, tal como se ha concebido desde el principio, es absolutamente perfecto para iniciar unos caminos adecuados. El problema es la perversión de ese Estado de Derecho por las personas inadecuadas y los sistemas inadecuados, y los errores de los pueblos, más que de los pueblos, de quienes se arrogan de una forma absolutamente indecente, quizá, el poder en esos pueblos. Entonces, fundamental en los estados de derecho es el respeto al principio de legalidad, el respeto
la ley tiene que ser la que impere, pero leyes bien construidas y bien elaboradas. Para que eso ocurra, obviamente tiene que haber unas asambleas legislativas, lo que en algunos lugares se llama parlamentos, en otros asambleas, pero que son las cámaras de representación del pueblo. Ese es el organismo principal de un Estado de Derecho. En definitiva, estamos hablando del pueblo. El pueblo que, a través de sus representantes, los que eligen la ciudadanía, es el encargado de elaborar las leyes que al final van a ser las que van a crear toda la contención a las posibles injerencias, a los posibles abusos, o deberían al menos, y son las leyes y los ordenamientos normativos los que deben contemplar, por supuesto, el respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Creo que hay un instrumento muy válido que es la Carta de Derechos Humanos, que se olvida constantemente porque parece que por básico y repetitivo pierde importancia y pierde contenido, y no es así. Precisamente es lo contrario. Lo que debemos hacer es respetarlos e incorporarlos en cualquier ordenamiento jurídico. Segundo pilar de un Estado de Derecho, que es lo que sabe que suele ser el problema en el que deriva o por el que pasan todos estos estados autoritarios, dictatoriales en los que no se respetan los derechos humanos, es el principio de separación de poderes. Los poderes son tres y deben estar absolutamente separados e independientes. La Asamblea Legislativa, que es lo que acabamos de comentar, que es el poder del pueblo, o sea, la representatividad de la ciudadanía. Pero, por otro lado, esa misma Asamblea es la que elegirá el gobierno, los que van a regir los destinos. Y debe ser absolutamente independiente un poder judicial. Un poder judicial al que accedan las personas por un sistema de oposición, no por designaciones personales o particulares, puesto que si se realizan estas designaciones ya estamos pervirtiendo el sistema. Ya no deriva de un sistema justo en el que un juez, una persona que quiera acceder a la judicatura, debe demostrar los conocimientos de ese derecho, de ese ordenamiento jurídico que recoge todos los derechos fundamentales y los derechos humanos. Por otro lado, es importante también garantizar los mecanismos de control de poder. Es importante para las garantías de un Estado de Derecho que en la Asamblea Legislativa, que nuevamente decimos son los representantes del pueblo, puedan tener mecanismos para controlar las acciones de poder. De esa manera, el Estado se está haciendo responsable de sus actos. Y hay formas de evitar la impunidad, que es lo que normalmente en los países en los que no se respetan los derechos humanos, el problema es que la impunidad es absoluta, no hay mecanismos de control y por tanto de persecución. Además, tiene que tratarse de gobiernos abiertos, es decir, que permitan la alternancia, que nadie se apodere de las instituciones. Las instituciones no son de las personas, existen y deben sobreexistir y estar por encima de las personas que las ocupan temporalmente y por decisión de la ciudadanía. Por otro lado, lo ideal es, por supuesto, los derechos fundamentales tienen que estar recogidos en el ordenamiento, como decía, y lo ideal, creo, para todos los pueblos y para todas las naciones es el avance no solamente a un Estado de Derecho, sino a un Estado social de derecho, en el que, además del principio de legalidad, que era lo que recogía como importante, también se trabajó con el principio de la igualdad. No solamente igualdad ante la ley, sino igualdad económica. Y cuando la desigualdad existe, porque sabemos que no estamos hablando de paraísos soñados, sino estamos hablando de realidades, y como la desigualdad existe, lo que tiene que contemplar las normas y defender el Estado es la posibilidad de remover los obstáculos que dificultan e impiden la igualdad, y esto se hace y se consigue facilitando el acceso del pueblo, de la ciudadanía, a los puestos públicos. Los gobiernos y los estados lo que deben defender es los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, por supuesto el derecho a la huelga, cuando las condiciones laborales no son las adecuadas. Pero es que además de todo eso, de lo que se trata también es de incidir en los aspectos económicos, es decir, hay que trabajar por la redistribución de la riqueza. ¿Y eso cómo se consigue? Permitiendo que los modos de producción formen parte de al acceso de la ciudadanía, del pueblo. Entonces, este es el trabajo teórico.
O sea, esto es lo que a lo que tenemos que llegar. ¿Cómo se consigue en un lugar, en un entorno donde todo esto se ha destrozado, ha dejado de ser una realidad? Porque, bueno, los poderes, no hay separación de poderes, el Poder Judicial está designado por entidades que están coludidas con los elementos o actores corruptos de un país. Bueno, pues yo creo que hay quienes piensan que hay que conservar el camino, observar el camino de la legalidad, pero el problema, esa es mi forma de pensar, el problema es que cuando el sistema es corrupto, cuando los poderes ya están, la corrupción ya está insertada en el sistema, no es que haya crimen organizado, es que el crimen organizado es el propio Estado, entonces ahí lo que queda es trabajar por otras vías, que no son, las vías legales están obstaculizadas. Entonces, cuando no hay vías legales, lo que hay que hacer es trabajar por una resistencia, como decía el compañero Tomás, sobre todo con la capacidad organizativa, la capacidad de crear redes de comunicación y de información, porque ayer comentaban algunos compañeros con los que tuve la suerte de compartir que aquellas personas que están más formadas, al final son los que empiezan a darse cuenta y a reaccionar de que pueden y deben rechazar a sectores y actores que no observan las leyes, que imponen de forma arbitraria su poder y demás. Entonces, la formación y la información es fundamental. Y luego, bueno, nosotros hayamos tenido la experiencia durante muchos años en Euskadi nosotros somos un territorio que tenemos aspiraciones independentistas, que bueno, nos hemos visto inmersos en un estado con el que no nos identificábamos y todavía seguimos. Entonces, durante mucho tiempo sí hemos pensado que la vía de la recuperación de nuestra identidad y construcción de un Estado-nación, que es lo que buscamos para nuestro pueblo, podría ser la violencia. Durante muchos años conozco que existió una organización ETA, era una organización armada que inició ese camino. Al final, durante muchos años ha habido mucho sufrimiento por ambas partes, ha habido conflicto, luego se ha abandonado esa vía, la vía de la violencia, de la lucha armada, porque se ha entendido que tampoco iba a ser productiva. Entonces, yo puedo compartir mi experiencia, mi opinión, pero una opinión desde la emoción, una opinión sincera. Tengo la sensación de que todo ese sufrimiento no ha servido para nada y al final estamos hablando de vidas humanas, de mucho sacrificio, de muchas personas encarceladas, de familiares que sufren esos encarcelamientos y luego de personas que también han sido víctimas de la violencia en ambos bandos. Entonces, yo creo que lo más adecuado es iniciar un camino que no se debe descartar ninguna vía, porque los objetivos están claros. Y cuando un Estado llega a un límite que es insostenible, pues igual llega un momento que debe explotar todo. Entonces no hay que descartar ninguna vía. Pero creo que siempre es más razonable dejar que vaya pasando el tiempo, que se vaya haciendo sostenible y sólida la propuesta, una alternativa de un proyecto de futuro, un proyecto político de futuro, que se vaya trabajando con las bases, con los pueblos, con las personas, de una forma integrada, integrante, inclusiva, atendiendo a comunidades más vulnerables o más estigmatizadas, sacando de la invisibilidad a esas partes de la sociedad que son precisamente las que interesan, porque son las partes que tienen mucho que ofrecernos como pueblo, como cultura, y que son absolutamente vírgenes en este campo de la lucha política, porque hasta ahora no han tenido esa oportunidad que nadie les ha ofrecido. Creo que la suma de todos los esfuerzos, la unión de todos los grupos y de las colectividades activas, que vayan sosteniendo ese proyecto, pues, por ejemplo, como creo que es el de Codeca, el de crear una asamblea constituyente que elimine, rompa todas las estructuras estatales existentes y cree unas nuevas,
pero desde el punto de vista de como creo que es el trabajo y el proyecto en el que ustedes trabajan, de crear una asamblea originaria que no se base en artículos de una constitución que ha demostrado ser fallida, sino en pensar en un proceso constituyente y que se desarrolle una nueva constitución como un ordenamiento fundamental de un Estado futuro ideal que ustedes desean y que todas las comunidades internacionales creo que debemos apoyar, pero desde esa lucha sostenida, contenida incluso, y que pase sobre todo por la participación, la comunicación y la información y formación de toda la ciudadanía. No quiero aburrirles mucho más de momento. ¡Viva las mujeres! Gracias, Rosana. Creo que muy importante la presentación que dices en esa relación que tienen las comunidades de Codeca y las comunidades de Guatemala sobre cómo proponer la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional y que esta debe de ser originaria y no debe estar dentro del esquema de las leyes que existen hoy, en el contexto de que no existe la separación de poderes en Guatemala en este momento, que el derecho sigue siendo una herramienta de la clase económicamente poderosa y de la clase política corrupta que ha cooptado todos los niveles del Estado. En ese sentido, pues Codeca tiene 30 años de estar trabajando, organizando a las comunidades y ahora tiene su instrumento político que es el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, y ahí empieza a encontrar la organización que hay ciertos candados, ciertos topes, y se está manejando también dentro del supuesto Estado de Derecho. Y hacerte la pregunta, ¿cómo ves la situación para las comunidades, para toda la gente que ha trabajado en este proceso y que sigue siendo organizativo, pero que también se plantea el participar en las elecciones, a pesar de que las reglas del juego claramente no son bajo un concepto de legalidad? ¿Cómo ves tú que se debe de asumir la participación política electoral cuando se está restringiendo incluso la inscripción del binomio que llamamos el binomio de la dignidad, que representa hoy no solo a las comunidades organizadas de Codeca, sino ha ganado la simpatía de muchos guatemaltecos y guatemaltecas que no están organizados en Codeca, pero han llegado al hartazgo? Entonces, como en este Estado de Derecho se restringe el derecho, uno de los derechos a elegir y ser electos, ¿cómo se debe de seguir presionando a este Estado de Derecho y a este Estado si está restringiendo incluso estos derechos para la organización? ¿Cuánto me gustaría tener respuesta a esa pregunta? Porque si la tuviera, pues a lo mejor ya los problemas del planeta podrían desaparecer. No tengo una respuesta. Creo que en este caso, por ejemplo, obviamente el Estado, el aparato, la estructura estatal ha impedido a las candidatas que eran la opción de vida, eran la opción que les dio mucho miedo en el año 2019 porque consiguió de una forma inocente que ellos no esperaban, consiguió un resultado abrumador. Entonces ahora que son conscientes del problema, del problema para ellos, claro, que es la solución para todos los demás, pues impiden, tiene tan fácil como impedir los mecanismos. Pues en este caso yo creo que lo que está haciendo Telma, la compañera Telma y todo el equipo que la acompaña, pues yo creo que es la vía que puede en estos momentos utilizar, que es la de acudir a la comunidad internacional a denunciar la situación, a avergonzar a los que dirigen este país en este momento, diciendo cómo son las cosas, gritando, buscando los gritos de los demás también, haciendo ruido para que los parlamentos, bueno, que tampoco son estructuras perfectas, ni muchísimo menos, pero bueno, el Parlamento Europeo intente involucrarse en este proyecto. El problema es que, aunque creo que esa es la vía, a mí sinceramente me parece que, o sea, no podemos ser ingenuos, es verdad que estas instituciones probablemente también se vayan a dejar influir por intereses económicos que desgraciadamente lo pervierten casi todo. Entonces, en todo caso, alguna labor, la incidencia, el llegar a otros lugares y contar lo que está pasando, la presión de la prensa, creo que la comunicación es fundamental. El tema de que los demás, porque una cosa es los dirigentes del Parlamento Europeo, por ejemplo, donde allá está la compañera Telma,
Pero otra cosa es la ciudadanía, que al final, a través de la comunicación, de la prensa independiente, por supuesto, porque la otra pues estamos en lo mismo de siempre. A través de la comunicación, al final, las ciudadanas y ciudadanos de otros países pues también llegan a conocer cuál es la situación de Guatemala. Creo que eso es muy importante porque yo les comentaba a las compañeras que desde otros países se desconoce realmente cuál es la situación de Guatemala. Se desconoce demasiado. Casi todos los países tienen un poco conciencia de que en algunos otros estados de Centroamérica o incluso de América del Norte, México, Nicaragua, no sé por qué tienen mucho más atención de la prensa, de la comunicación. Y hay un poco la sensación de que, bueno, evidentemente sí hay organizaciones que llevan muchos años trabajando, como Espacio Solidaridad, que están con ustedes y que lo conocen y otras. Pero es verdad que la ciudadanía en general tiene un poco la sensación de que Guatemala es un país que no da problema, que tiene riqueza y que aquí está todo más o menos bien. Y resulta que uno, cuando profundiza un poquito, vamos, lo poquito que he podido todavía, porque es muy poco tiempo el que estoy en esto, me doy cuenta de que Guatemala tiene un problema gravísimo. Guatemala tiene un Estado que se cae. O sea, no es un Estado. O sea, el concepto que debemos, que decía al principio, que teóricamente debe ser, y que hay fórmulas para que siga siendo. Entonces, el problema, yo creo que parte de la solución empieza por comunicar al mundo que aquí hay un problema, que aquí hay gobiernos absolutamente arbitrarios, ilegítimos. Consideraría yo que aquí el gobierno es un gobierno ilegítimo porque además no responde a la voluntad popular, porque probablemente por la información que me han dado en las últimas elecciones, no sé si puedo calificarlo de fraude electoral, pero sí puedo calificar la situación de muy dudosa, porque por cuanto que de repente hay un apagón, ¿no?, de luz o algo y aparecen unos resultados, en fin, y todo apunta a que las próximas, las que se avecinan, van un poco, bueno, ya empezamos por la posibilidad de que no se presente nadie, más que los que quieren ser elegidos. Entonces, respuestas, seguimos un poco en lo que estamos hablando, conseguir mucha presencia, mayorías. Que os sacáis, o sea, Codeca parte de la iniciativa de las comunidades, pero yo establecería también canales de ampliación de todo el entorno al que se dirige el proyecto para ir buscando mayorías y trabajar la asistencia y, por qué no, en acciones reivindicativas que ya sobrepasen un poco el límite de voy a hacer un comunicado, o sea, yo entiendo que una cosa es ir pegando tiros a todo el mundo y entonces volver a iniciar un conflicto armado. Eso, no sé, lo veremos, pero de momento, antes de llegar a esto, hay otros pasos que también pasan por quizá pues una cierta presión, acciones puntuales que puedan desarrollar. Pues yo no voy a incitar públicamente a la violencia nunca, pero bueno, creo que se entiende que hay otro tipo de situaciones, presiones, manifestaciones, sentadas, huelgas, que hagan daño al sistema, que hagan daño económico a las empresas, fundamentalmente, pues no dejar que se acerquen los suministros en una empresa extractiva o no, de cualquier tipo. Bueno, bloquear esos canales de distribución, fastidiar un poco el desarrollo económico, y esas sí que son formas de presión que bien organizadas, movimientos así, pueden tener un efecto en la situación. Bravo, Ana. Muchas gracias, Ana. Creo que las preguntas que te hemos hecho han sido las más complicadas también de entrada, ¿verdad? Y tal vez podríamos retroceder un poco y nos podrías compartir, en el caso de Euskadi y de los territorios que representas, la estrategia que han tenido en su relación con la institucionalidad del Estado español. Tal vez eso podría también ayudar a enriquecer la experiencia de ustedes como un paralelo que podría llegar a no ser replicado, como dijiste al inicio, pero que podría enriquecer también la relación que se busca desde las comunidades y desde la resistencia.
si se respeta una institucionalidad que me imagino es más fuerte en España aún que en Guatemala, donde no la hay casi, o si se trata de trabajar. Creo que dijiste un poco de ambos, pero tal vez nos podrías compartir un poco de la experiencia y cómo se ha manejado esa relación desde los territorios de ustedes con el Estado con el que se relacionan. Bueno, voy a reiterar otra vez que yo no puedo dar soluciones ni consejos porque tampoco nosotros hemos conseguido lo que queríamos. O sea, que al final el camino es largo y creo que eso también sí que es una enseñanza que se puede compartir. Es que hay que tener muchísima paciencia, porque esto no es para mañana, ni va a ser para dentro de 5 años la situación de ustedes, que mejore, ojalá, pero sospecho que hay que armarse de paciencia y pensar que esto va a ser un camino muy largo, pero sobre todo soñar con que las hijas y los hijos de ustedes, o nietas o nietos, familiares, sean los que lo puedan disfrutar. Entonces, allá lo que pasó es que salíamos de una dictadura. Esa dictadura obviamente no había ningún tipo de respeto a lo que considerábamos nuestra nación, la nación vasca, pero precisamente porque se desarrollaron este tipo de fórmulas de las que estoy hablando. Por un lado estaba ETA, pero por otro lado estaba la movilización callejera, la movilización sindical, la movilización de trabajadores simplemente de una empresa. Hubo una empresa en Bilbao, que los astilleros de Euskalduna, que estuvieron 2 años de lucha, 2 años enteros, las personas acampadas en un astillero, tirando tuercas a las fuerzas de seguridad que estaban en un puente, y la ciudadanía veía esa resistencia, veía eso, y bueno, eso consiguió ese tipo de movimientos, ese tipo de acciones, pues al final van sumando para que, bueno, por un lado estaba la lucha armada, por otro lado estaban los movimientos sindicales. Entonces, bueno, se desarrolló precisamente un sistema constituyente, una asamblea legislativa que fue un proceso constituyente y que tuvo como consecuencia la existencia de una constitución que ahora desde hace mucho queremos modificar, porque fue una constitución imperfecta como casi todas las leyes. En esa constitución al menos se consiguió que se diera presencia a los territorios históricos que había en el Estado, en que teníamos las reivindicaciones independentistas y soberanistas. Entonces, al menos se generaron instrumentos que no fueron suficientes, porque, como les digo, lamentablemente nunca nos llegaba a conseguir el final del proceso, pero lo conseguiremos. Existían esos instrumentos y luego lo que existía y sigue existiendo, y al final eso ha sido un poco la base de que aunque el proceso de la lucha armada, por ejemplo, haya finalizado con sensación de fracaso, y que tengamos un poco la sensación de frustración, pero con esperanza, lo que nos ha sostenido es la conciencia de identidad como pueblo. O sea, allí es verdad que gobierna en Euskadi un partido, al final las entidades más independentistas no han conseguido el gobierno ni siquiera de lo que llaman allí comunidad autónoma, pero sí es verdad que hay una mayoría de personas con esa conciencia de identidad. Entonces se van consiguiendo mayores cotas de autogobierno. Por ejemplo, nosotros tenemos competencia fiscal, tributaria, y eso es fundamental. Un país debe ser quien gestione sus recursos. Entonces, una nación, eso sería muy importante que se pudiera conseguir en un proceso de constituyente. Eso es, el tener la gestión de los recursos propios. Entonces, a través de la competencia de la materia tributaria, es importante para el desarrollo luego de las actividades y la gestión del gasto público. Eso fue un logro muy importante. Es muy importante conseguir transferencias competenciales en educación, porque al final por ahí está la formación, por ahí está la información del pueblo que queremos desarrollar. La sanidad también es importante. Entonces, me parece como la posibilidad de futuro, el estar consiguiendo al menos ese tipo de entornos de autogobierno. Pues, si se generan naciones que se identifiquen con los pueblos, las comunidades, que esas entidades tengan la posibilidad de
obtener las transferencias competenciales. Y para eso lo que hay que hacer es intentar, en una asamblea constituyente originaria, que elimine toda la constitución hasta ahora inoperante, lo que hay que hacer es regular este tipo de procesos de transferencia. Regular, que obviamente no va a poder ser inmediato, pero sí hay que saber establecer cómo se van a desarrollar esos procesos. En un tiempo, establecer límites temporales, porque si no, las cosas normalmente se alargan y al final se desvanecen, y bueno, pero que quede recogido en ese ordenamiento. Es que yo creo que lo que es fundamental es conseguir efectivamente, o sea, no digo el asalto violento, que eso ya se verá, sí, tiene que ser así o no, pero de momento el asalto como consecución de la Asamblea Legislativa con una posibilidad de desarrollar la nueva Constitución. Bravo. Gracias, creo que muy importante lo que estás compartiendo acá, de una forma de solidaridad horizontal, que se pueda hacer la comparación de la lucha que se está llevando a cabo en el país y que ahora pues nace con Codeca como un comité de desarrollo campesino, pero se empieza a ampliar y empiezan a aparecer personas que son bienvenidas, que somos bienvenidas dentro del movimiento Codeca, que somos urbanos, somos mestizos, ¿verdad? Pero que queda siempre claro que quienes han abierto esta brecha han sido compañeros campesinos, han sido compañeros indígenas en las áreas rurales. Y me gustaría hacerte la pregunta, pues ahora hay más abogados, más profesionales que se suman al movimiento y que están apoyando y están acuerpando y enriqueciendo esto. ¿Cómo debe ser la relación buscando ese paso hacia una asamblea constituyente, popular y plurinacional? ¿Cómo puede ser esa relación en un país con un contexto que siempre nos han dividido? La división ha sido el pilar de que este Estado no pueda cambiar y que no nos demos la mano como hermanos en un territorio que compartimos, sino que las diferencias físicas, las diferencias de clase son las que han predominado para que no avancemos hacia ese Estado que queremos. ¿Cuál crees tú que podría ser, obviamente como no es una recomendación, pero en tu percepción, la relación entre los profesionales y los abogados que ahora se acercan, que son una parte muy importante apoyando el movimiento, pero que la brecha siempre fueron compañeros campesinos que tuvieron la visión de esa asamblea que se busca para el país? Bueno, yo creo que, a ver, sí es verdad que la abogacía siempre es importante en la construcción de estas estructuras, precisamente porque yo creo firmemente en lo que decía al principio, en el principio de legalidad. Yo creo que son las leyes, los instrumentos en los que podemos sostenernos para estas luchas. Entonces, la eliminación de esa brecha, esa distancia que existe probablemente entre gran parte de la abogacía, de los profesionales y las profesionales y los movimientos campesinos que han sido los que han tenido esta iniciativa de romper con la situación que no es justa y que no les satisface, creo que pasa por la información, por procesos agotadores, exhaustivos, permanentes e incansables de formación e información. O sea, el dar a conocer los proyectos, las iniciativas, todo lo que ha surgido, debe pasar por eso, porque probablemente todas estas las causas que generan y sostienen en el tiempo las desigualdades, el racismo, son fruto de la ignorancia, absolutamente, siempre. Cuando una persona contacta, percibe, recibe esa información, se da cuenta de que hay elementos que había desconocido en aquel ser humano al que miraba desde el miedo o desde la distancia, sobre todo con ignorancia, pensando que era un ser diferente. Es que eso pasa por formar y dar a conocer lo que es el ser humano. Y, o sea, creo que todos los movimientos que acaban en ismos de esta naturaleza, el racismo, la xenofobia, ismo es más bien fobia, que lo que hacen es no permitir el respeto al ser humano, tienen que ver con la ignorancia, con no conocer a la persona. Cuando alguien, vamos a ponernos un ejemplo para no
estigmatizar a ningún colectivo. Imaginemos que vienen seres de otro planeta, que de repente aparecen, pues nos darían mucho miedo y a lo mejor eso nos produce un rechazo inicial. ¿Por qué? Pues seguramente porque tenemos la enorme ignorancia de no sabemos ni cómo son, ni qué pretenden, ni qué les pasa, ni cómo sienten, ni cómo viven. En el momento en que uno conoce a esas personas, se da cuenta de que son el mismo ser humano frágil que una misma. Entonces yo creo que romper esas brechas pasa precisamente por ser muy insistentes en la formación, formar a los profesionales. Mira, nosotros somos comunidades campesinas, recogemos a todas las individualidades e identificaciones indígenas de los pueblos, de las naciones que conformamos. Hemos tenido esta iniciativa, pero es que os necesitamos que nos entendáis y compartáis, pues de la misma manera, siguiendo el mismo proceso que me imagino que tú has iniciado ese proceso de acercamiento precisamente porque has conocido el movimiento, a las personas que lo desarrollan y demás. Pues de la misma manera, yo creo que a veces la respuesta está en analizar qué hemos hecho nosotros y cómo hemos sentido y cómo hemos percibido. Si tú simplemente te has acercado, ¿por qué? Porque has conocido y te has satisfecho la idea de pensar en esa lucha con la que te identificas. Pues por ahí pasa el tema, yo creo. Gracias. Vamos a dar paso también a leer algunos comentarios que están haciendo llegar a través de las páginas en los que se están dando las transmisiones en vivo. Pedro Buch escribe: es irreversible el proceso de toma de conciencia de los pueblos en Guatemala. Y estas transmisiones son abono en tierra fértil en este momento. Gracias por abrir espacios de reflexión. El compañero Basilio Sánchez también escribe: los pueblos nos estamos despertando en todo el país. Apoyemos la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Estos son comentarios en la página de Codeca Guatemala. Luego, Dina Baluarte y Otarola mandan a matar a compañeros que salen a marchar y luchan por nuestra patria. También nos hacen llegar saludos desde la página de Aviala Soberana. Héctor Cep desde el territorio Quechí de Alta Verapaz, estamos escuchando y visualizando. Y también Adrián Clave dice: en Alta Verapaz estamos escuchando la reunión del Estado de Derecho Humano. Entonces la pregunta que hace el compañero en la página de Rondas Campesinas de Perú, creo que ya la de qué derecho humano y cómo es este concepto de derecho humano también a veces tergiversado para oprimir a los pueblos, ¿verdad? Yo creo que es que el problema es que no podemos dejar que no podemos seguirles el juego, dejar que el poder corrupto nos haga desconfiar de las herramientas lícitas, legítimas que tenemos. O sea, es que al final precisamente esas suelen ser unas formas de perversión, el hacer creer a la ciudadanía nada. Absolutamente aprobado por las personas más honestas que creen y que tienen estos sueños de igualdad y de estados justos, de derechos y sociales, son instrumentos que no nos deben hacer. O sea, es muy típico, muy característico de las autoridades, precisamente para generar miedo y desconfianza, estigmatizar el entorno de los derechos humanos y considerar que o hacernos creer o que son inútiles o que encima, en el peor de los casos, que son perversos y enseguida ya en los siguientes pasos acusamos de terroristas. Entonces, precisamente lo que no hay que hacer es desanimarse. O sea, esta es la típica y histórica herramienta de los estados opresores, la de generando esa desconfianza en estos instrumentos y en quienes lo defienden. O sea, yo creo que los derechos humanos, pues sí, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, por supuesto, son concepciones muy abstractas, pero no por abstractas dejan de tener un contenido real.
Porque es que estamos hablando, ¿qué es lo que pasa? Pues precisamente lo que hay es desigualdades, claro, es lo que tiene que haber es una igualdad de oportunidades. Las personas tienen que tener la oportunidad de presentarse. Por el hecho de que no me hayan dejado, eso no significa que tengamos que renunciar a esos derechos humanos. Yo sé que la tentación es, pues bueno, tener una postura derrotista diciendo, si es que no sirve para nada. Bueno, pero es que yo creo que es lo que hablábamos antes, la lucha, la resistencia, la formación, las pequeñas acciones que presionen el poder económico, que al final lo que siempre deriva en una reacción es la presión al poder económico. Entonces, creo que por ahí va el tema. Muchas gracias. Vamos a leer algunos otros mensajes que están haciendo llegar también en la página de Radio Victoria, y creo que vamos a proceder con unos 15 minutos y después entramos ya a preguntas del panel. En la página de Radio Victoria, Elda Morales dice: excelente reflexión, y ha llegado el despertar de los pueblos. También Martín Milita escribe: debe de existir libertad de expresión del pensamiento sin reprimir a la población y que no ataquen a quienes manifestamos por la verdad del país y en contra de sus malos actos, actualmente y en el presente. También escribe Miguel Scholl, dice: buenos días, visualizándolos desde Cobán, Altagrampaz. Luis Soto pregunta: ¿cuál sería el papel a jugar de la ciudadanía cuando son las autoridades responsables de respetar el Estado de Derecho quienes cooptan las instituciones? Pero a mí me gustaría hacer, antes de pasar a esta pregunta, hacerte una pregunta. En una experiencia en una comunidad en nuestro departamento, pues llegó una persona que tenía la formación, hablando un poco del derecho y del estado de legalidad, y él le dijo a algunos compañeros que eran dirigentes, defensores de su territorio, como muchos de los presentes, les dijo: miren, ustedes lo que tienen que hacer es ir y leer las leyes, leer la Constitución y conocer de las leyes. Y la respuesta de uno de los compañeros me pareció genial, y le dijo: miren, yo no he leído ni he estudiado la Constitución, pero he defendido el pozo de mi comunidad durante años. Entonces, ¿cómo es ese mensaje? Porque al hablar de Estado de legalidad, al hablar de Estado de Derecho, estamos hablando también de un concepto que en este territorio se utiliza para distanciarnos, para separarnos. ¿Y cómo poder darle ese mensaje de que hay dirigentes que han defendido su territorio, que tal vez son más abogados que algunos que se han pasado por el proceso formal? ¿Cómo reivindicar a que estas personas que son dirigentes de derechos y de la madre tierra son conocedores de sus derechos y quitar esa división del estudio formal y de la profesionalización? Claro, pero es que con todo mi respeto, no tanto, el compañero que dijo eso dijo una estupidez. O sea, porque eso, o sea, ¿cómo? A ver, no estar de acuerdo con una ley no significa que no la conozcas. No estar de acuerdo con lo que se desarrolla como consecuencia de una ley inadecuada, incorrecta, no está de acuerdo, o sea, no es necesariamente consecuencia de que sea un ignorante y que no conozco esas leyes. Y en todo caso, me da lo mismo. O sea, como bien estás diciendo, perdón por el tuteo, es que ya son la costumbre, como bien está diciendo el compañero Tomás, los movimientos de los que estaba hablando yo antes, de los trabajadores, movimientos sindicales, movimientos de las comunidades campesinas, movimientos de las comunidades indígenas, evidentemente no tienen que pasar por haber tenido unos estudios académicos tal como tradicionalmente se conciben. O sea, la sabiduría popular, el derecho consuetudinario, la costumbre, las tradiciones, todo eso nos aporta también muchísima información legislativa. Yo cuando hablo del principio de legalidad me refiero a todo tipo de leyes que pueden pasar en muchísimos casos simplemente por lo que yo considero muy importante es lo que por lo menos en Europa llamamos derecho consuetudinario y derecho de las costumbres. Entonces, eso, todo ello es importante. Además, es que el planteamiento del compañero que dijo eso es absolutamente erróneo, porque él parte de la base de que tiene un sistema, un ordenamiento jurídico correcto, suficiente y necesario, y que entonces que las personas que quieren mejorar la situación simplemente lo hacen porque son ignorantes. No, es que eso parte de un error de concepto, de un prejuicio absolutamente injusto y muy desacertado. Entonces, cuando yo hablo de formación, información y hablo de transmisión y de comunicación, me refiero a un concepto absolutamente amplio, flexible, integrador e inclusivo.
Entonces me refiero también a todas estas normas y formas de hacer que tradicionalmente las comunidades, los pueblos conocen. Pero eso debe incluirse en cualquier posibilidad de constitución nueva que se vaya a desarrollar. Entiendo que hay una cosa, para mí un concepto muy importante, que es el reconocimiento de los hechos diferenciales, que es entender que si bien todos somos seres humanos, cada grupo o colectividad tiene unas características diferenciadas, una identidad diferenciada, o aunque solo sea una percepción personal de identidad comunitaria y diferenciada. El sentido de pertenencia, el sentido pues como decía efectivamente lo del compañero que había sabido cuidar el pozo siempre, pues de eso se trata. Y creo que todo eso es muy importante que esté reflejado en cualquier ley que pero es que el sistema internacional necesariamente tiene que pasar porque existan leyes reflejadas por escrito, porque si no, el problema es que quienes las manejan las vulneran y modifican los contenidos. Entonces, para que tengan seguridad jurídica o aporten seguridad jurídica, tienen que tener una base escrita. Lo que hay que hacer es incluir todas esas diferencias, hechos diferenciales de las comunidades, también en esas normas. Muchas gracias. Vamos a leer algunos otros comentarios. Escriben por acá desde Zacatepeques, cuenta, dicen, los derechos humanos cuentan, en Zacatepeques cuenta. Gracias por esta transmisión, compas. Marta Araceli Ordóñez escribe, escuchando desde Totonicapán, es necesario la visibilización de la lucha de los pueblos originarios. Y Pedro Buch dice, los pueblos estamos reflexionando para actuar políticamente con más decisión y convicción. Ahora, Isela Solís escribe, nuestro horizonte es la Asamblea Constituyente para el buen vivir de nuestros pueblos desde el pueblo Xinca. Voy a pasar a la pregunta que hacía Luis Soto y tal vez después de eso vamos a abrir el micrófono para que pasen y haya preguntas y sea un poco más un diálogo, una tertulia. Dice Luis Soto en la página de Oriental, nos escribe, ¿cuál sería el papel a jugar de la ciudadanía cuando son las autoridades las responsables de no respetar el Estado de Derecho y de cooptar todas las instituciones? Bueno, creo que es un poquito parecida a otra de las preguntas. Pues en la movilización, yo creo que la única respuesta posible es la movilización. Bueno, incluso aunque no sea una movilización, a lo mejor lleva consigo represión, bueno, pues tendremos que soportar esa represión. Nadie ha dicho que las revoluciones sean fáciles ni que no lleven en algún momento sufrimiento injusto o incluso daños que a lo mejor son hasta irreparables, pero ese es el camino. La revolución necesita movilizaciones y esas movilizaciones tienen que ser constantes y no llevarnos al desánimo. Y bueno, y luego también votar. O sea, tampoco nos puede, aunque sepamos que este no es el sistema, que no nos van a permitir, que no nos dejan y tal. Bueno, tampoco la abstención muchas veces favorece a las derechas, a los entornos más conservadores, generalmente, porque las derechas siempre votan, no pierden una oportunidad de ir a votar. Pues quizá movilización, con todo lo que significa movilización activa física, con los movimientos que yo insinuaba antes. Bueno, pues hacer daño un poco a las entidades económicas, hacer daño a las estructuras y desde luego la militancia activa, la militancia constante y activa, no dejar pasar las cosas. Gracias, Ana, sí, muy enriquecedor. También en los comentarios da la impresión que en Guatemala es la ciudadanía, la población la que está exigiendo que se respete el estado de legalidad y son las instituciones y los funcionarios quienes la están violentando en este momento. Vamos a dar entonces en este momento apertura por si hay alguna pregunta de las personas que se encuentran en el público. Acá tengo una. Ana, muchas gracias por tu presentación. Una consulta. Los españoles aún están esperando sus muertos por efecto de Franco. Nosotros no podemos sanar nuestra herida, efecto del genocidio. Todavía estamos buscando a nuestros muertos. ¿Qué propones tú para sanar esa herida y verdaderamente ver hacia el futuro, hacia el nuevo contrato social, mientras los efectos del genocidio están latentes en nuestras vidas? Un efecto, un terrorismo de Estado intangible,
pero presente. ¿Qué sugieres tú para sanar esa herida y buscar definitivamente ese nuevo contrato social impostergable para los guatemaltecos? Bueno, pues nuevamente, claro, es que yo tengo una deformación profesional, es que claro, yo no soy política, soy jurista, entonces yo confío en las leyes están bien hechas y bien defendidas. Entonces, precisamente considero que esa deuda histórica que tiene el Estado guatemalteco, como el que tiene el Estado español, con las víctimas, debe repararse. Y entiendo que el camino no es consentir que haya leyes tipo amnistía para todos, vamos a trabajar por la reconciliación, olvidando a nuestros muertos y a quienes los mataron, sobre todo. No, eso no, porque ese es el error que se suele cometer. Lo que tenemos que hacer es algo parecido a lo que aquí se ha hecho de una manera muy tardía y con errores, pero que sea una ley de memoria histórica para la justicia transicional, o sea, que verdaderamente se obligue a investigar, a recoger, a encontrar, a sacar a las personas de las cosas comunes para que los familiares puedan tener los cuerpos, desgraciadamente ya inertes, de las personas queridas. Pero sí es muy importante para hacer justicia, para hacer reparación, porque los seres humanos necesitamos que reparen el daño que nos han causado. No nos vale con el concepto que hemos quizá tiene más de influencias más religiosas o demás, de perdón, bueno, sí, perdonaré cuando se me haya reparado y se haya hecho justicia y verdad. Justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces, para eso también hay que articularlo en una ley de memoria histórica que recoja y recuerde a las personas que han sido víctimas de un conflicto y repare el daño, ya no en los fallecidos, pero sí al menos en sus víctimas, en sus familiares queridos. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Buenos días, compañeros. Después de escuchar la importante conferencia, yo concluyo que nuestra marca que tenemos debería de llamarse el Estado dictatorial y los derechos humanos. A eso concluyo. Algunas cuestiones, digamos, en cuanto al racismo. El racismo es una filosofía del poder que domina la sociedad y lo utiliza junto con la religión para mantener esa opresión. El racismo lo maneja. El racismo no puede ser que sí nos tienen divididos, pero es una filosofía del poder en contra de la población. Por ejemplo, últimamente aparecen unos rótulos en las paredes y está circulando donde dice ladino desgraciado. Eso lo escribieron los pueblos. Eso no lo escribieron los pueblos. Entonces ahí salen las preguntas. El racismo, también hay el racismo de los indígenas hacia los ladinos. Hay una explicación que dice que los pueblos no pueden ser racistas porque nosotros no tenemos el poder. Es el Estado el racista. Y es el que maneja esa filosofía. Sería por ahí. La otra cuestión, Codeca, pues, últimamente ha estado trabajando en diferentes espacios, dentro del Estado y fuera del Estado, siempre en contra de la justicia que comete este Estado dictatorial que no respeta los derechos humanos. Entonces, sí, de verdad es interesante la plática que nos dio porque nos da muchos elementos para ir interpretando más el trabajo que hacemos. Y pues, trabajamos desde el Estado porque hay una diputada del movimiento, trabajamos desde el Estado porque hay un partido político, trabajamos fuera del Estado en contra de las injusticias, desde las organizaciones, desde las comunidades, desde los análisis que se hacen cuando se participa en contra de algunas injusticias que siempre luchamos.
manifestado ha sido más bien una afirmación de la que todos aprendemos lógicamente, más que una pregunta, ¿verdad? Ha sido afirmarse en ese comentario que ha hecho. Buenos días. Primero agradecerles por estar aquí. Estaba anotando y veo que hay estrategias muy puntuales de su parte. Y anoté el punto donde ustedes decían que hay estrategias a nivel internacional que se pueden hacer para ayudar a visibilizar nuestras luchas, pero también anoté puntos donde, por ejemplo, nos dicen les tocan hacer acciones de reivindicación para sus luchas. Les toca reivindicar lo que están haciendo en las calles. A mí eso me parece muy interesante, porque también no se trata de tener tareas conjuntas y de estar visibilizando nuestras luchas y de estar sumando el proceso. Pero hay algo que me interesó bastante acerca de, hablaban de que las leyes están bien hechas, y también hablábamos de los derechos humanos y de que ya existen diferentes herramientas de derechos humanos, ¿verdad? Pero a mí me parece interesante, por lo menos desde este estado de Guatemala, ¿verdad? Porque las leyes, por ejemplo, las que están acá, se han desviado y las han utilizado. Yo diría que las han inutilizado. Se ha creado desconfianza de las que existen y, como ya me mencionaban, el gobierno no representa a todos, sino a unas pequeñas minorías, ¿no? Y el Estado, de hecho, criminaliza a la mayoría de defensores de derechos humanos en Guatemala. Y no solo los criminaliza, sino que ahora está creando leyes que pueda permitir criminalizar, como por ejemplo la ley 6181, que ahorita está en debate en el Congreso, que está acerca de la delincuencia, o sea, que es una ley que está criminalizando a los grupos que se organizan en forma de resistencia. Entonces, tomando en cuenta como todas estas variables, mi pregunta concreta sería más o menos, desde su perspectiva, hay una visión amplia, como más panorámica, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué se puede hacer, verdad, en conjunto, tomando en conjunto esto, para que las personas vuelvan a creer en los derechos humanos? Pero los derechos humanos tal y como son. O sea, los derechos, ¿cómo hacemos que las personas crean, defiendan, confíen en que existen derechos humanos? Pues que cada pregunta es más difícil que la anterior. Yo partía de la base de decir que no es que todas las leyes estén bien, que hay leyes que están bien o deben estarlo. El problema es que quienes desarrollan esas leyes, si no son los actores adecuados, pues desarrollan leyes como la de criminalización de las personas que defienden derechos humanos. O sea, yo sí creo que los derechos humanos forman parte de un ordenamiento legislativo que es correcto y es adecuado. Entonces, lo que tienen que hacer las leyes que probablemente ustedes en el futuro sean los encargados de redactar es que recojan esos derechos humanos. ¿Cómo hacemos para que las personas vuelvan a creer en esos conceptos? Pues formándoles nuevamente, dándoles ejemplos, explicaciones de otros países que han pasado por esos procesos y han conseguido respeto a esos derechos, haciéndoles hincapié nuevamente en que no permitan que los actores corruptos o los poderes del Estado, de un Estado corrupto que precisamente lo que quiere es eso, generar desconfianza en los derechos humanos, consigan su objetivo. Y entonces es explicar que no hay ninguna posibilidad de que alguien considere que el derecho a la igualdad no es algo bello, bonito, justo y razonable. Hay que decir que si todos los seres somos iguales, eso es uno de los artículos de la Carta de Derechos Humanos. Hay que hacer entender a las personas que, efectivamente, como decía el compañero, no hay ninguna raza superior, ninguna raza inferior, ningún ser humano que tenga una distinción en cuanto a calidad como tal, como persona respecto a otras. Puede tener hechos diferenciales que deben ser respetados, pero todo el mundo tiene la misma categoría humana. Entonces, de todo esto hay que hablar con las personas, hay que hablar mucho, hay que decirles, insistirles. Hay que decir, ¿cómo voy a negar que los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión? Por supuesto. Y hay que ponerles ejemplos didácticos de cómo puede una persona explicar lo que necesita, pues únicamente a través de su libertad de expresarse.
Y así sucesivamente, con todos y cada uno de los derechos, formando, dando ejemplos, buscando ejemplos en las comunidades internacionales, en aquellos países, en aquellas situaciones concretas, casos concretos en los que se ha podido defender a una persona precisamente por conseguir en algunas instituciones defender esos derechos, invocando esos derechos humanos, se ha conseguido el respeto a la persona. Y todo eso hay que contárselo a la ciudadanía, a la gente. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros y compañeras. Hace 20 años aproximadamente yo leía un artículo creo que era de la ONU, donde hacían o recalcaban de las 3D. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar las 3D. Hablaban de derecho, el desarrollo y se me fue la otra, perdón, derecho, desarrollo, bueno, 3D, ahí me voy a recordar después, así me pasa a mí. La cuestión es de que en nuestro país, ¿verdad?, no se han cumplido a cabalidad, ¿verdad? El derecho en sí ha estado siempre a favor de ciertas élites, ¿verdad? Y el desarrollo no ha llegado al país, ¿verdad? Democracia es la otra, perdón. Democracia. Decían que el derecho lleva a la democracia y la democracia lleva al desarrollo. Esas eran las 3D. Entonces, 20 años después, vemos que ni llegó el desarrollo, que la democracia se ha corrompido y el derecho también anda igual. Pero el problema que se da, y esto es en las relaciones, ¿verdad?, entre las personas y también entre las relaciones entre los estados, es de que son relaciones de poder, ¿verdad? Las relaciones de poder son las que rigen internacionalmente ahí sí que actividades de los pueblos y de los países y de los estados. La primera pregunta es, ¿cómo hacer cambiar esas relaciones de poder, ¿verdad?, que existen? Porque uno no puede dejar, por un lado, soslayar que muchas veces la imposición, ¿verdad?, internacional se da. Aparte de eso, el capital, ¿verdad? Porque el capital internacional y nacional menea y compra a personas dentro de las instituciones. Tenemos el caso, ¿verdad?, de que los sindicatos en nuestro país, ¿verdad?, se alinean al gobierno. Tenemos de que el mismo Congreso, ¿verdad?, vota según lo que les ofrecen. Pero esta corruptela, esta corrupción está llegando también a organismos internacionales, ¿verdad?, como la misma el Parlamento Europeo, ¿verdad?, que salió a luz unos
compras que hicieron por Qatar, ¿verdad? No sé si fue por el Mundial. Hace unos días salía también que el gobierno alemán ha gastado no sé cuántos millones de euros, pero millones, en pagarle a la prensa. Y eso está, ahí sí que permeando lo que es el derecho, la democracia y el desarrollo. Siendo así que la situación a nivel mundial, ustedes no me van a dejar mentir, está crítica, ¿verdad? Se está poniendo crítica. Si nosotros hemos estado críticos aquí toda la vida, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa se está poniendo crítica, ¿verdad? La situación económica. Entonces, ¿qué hacer para cambiar? Esa es mi pregunta en sí. Que las relaciones en sí no sean de poder, porque el poder, yo creo que es difícil, ¿verdad? Porque el poder, el que tiene el poder, ya sea económico o el de armas, va a imponer su voluntad únicamente. Bueno, pues nuevamente comentaba con las compañeras que ya me gustaría a mí tener respuestas para esa enorme y gran pregunta. Evidentemente, lo decía yo en algún momento, Europa no es ejemplo para nadie, o sea, no somos, también es una entidad, con todos los países que la conforman, pues que tiene muchas perversiones, muchos fallos y muchas injusticias. Pues por supuesto potencias como Estados Unidos, igualmente que toda Europa y que otras potencias también de Oriente. El problema, claro, es en las relaciones, o sea, el poder siempre se va a relacionar buscando el rendimiento económico, y el problema, la perversión no es que el derecho, la democracia y el desarrollo sean pervertidos. El derecho nunca se pervierte, lo que se pervierte es la interpretación que se hace del derecho. Lo que se pervierte son las personas que crean ese derecho. Entonces, es lo que yo como jurista trato de insistir todo el tiempo, que una base muy importante para que los pueblos puedan conseguir sus objetivos es contar con herramientas de derecho que sea, como decía antes, de las costumbres de los pueblos, de las tradiciones, o el que sea, pero derecho que figure de manera escrita para proteger a las personas. Respecto a la pregunta tan amplia en general y tan cierta de cómo hacer para impedir que los poderes de los estados acaben pervirtiendo los sistemas, sinceramente no tengo una respuesta para eso y me gustaría tenerla, pero creo que esa es la búsqueda de cualquier ser humano razonable y justo. Sigo pensando que sigue estando en la lucha personal, la lucha comunitaria y las movilizaciones para impedir que el planeta se nos vaya, no os iba a decir una burrada, se nos vaya a pasear por ahí. Creo que es eso, que tenemos que confiar en nosotros mismos y en la capacidad del ser humano para cambiar las cosas, para desarrollar un futuro más justo y seguir luchando. No podemos perder la fe en las utopías, en los sueños, porque de eso se trata. Es lo que quieren, que dejemos de luchar. Entonces no les vamos a dar la razón, seguiremos luchando. A veces se consiguen estados un poco más justos que otros, nunca son perfectos, pero cuando se lucha, todos conocemos periodos históricos de los países de los estados a los que pertenecemos, en los que ha habido mucha más conciencia social, ha habido un reparto más justo de la riqueza. Pues tenemos que volver un poco a eso, a lo que ha pasado. Y si nos vuelven a derrotar, pues volver a luchar. No nos queda otra. Buenos días.
a todos y a todas. De esas 4 frases, las 3 primeras son mentiras. No hay un Estado de Derecho. No tenemos derechos humanos ni estamos en el buen vivir. Solo Codeca está militando para transformar todos. No podemos hablar acá en Guatemala de un Estado de Derecho mientras los pueblos indígenas no están incluidos. No se sabe muchas veces qué preguntas hacer, porque ahorita estamos pasando la ley 61-81, cuando hace muchos años Otto Pérez Molina dijo que había que perseguir a Codeca, porque Codeca era una organización criminal y desde hace 20 años tiene la estrategia para destruirnos. Sabemos nosotros perfectamente bien que el único camino es una asamblea popular y plurinacional. La pregunta es, ¿qué hacer para fortalecer la militancia y llegar al poder para prestar ese servicio? Y esa pregunta creo que nosotros, los de Codeca, no la tenemos que hacer, porque ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestra lucha, ahí están las personas, hombres y mujeres jóvenes, formados, y es en la que se va a basar todo el andamiaje para crear la Asamblea Popular y Plurinacional. Pero resulta que detrás del derecho está el poder, y ustedes perfectamente lo han visto. Cuando les conviene el derecho, pues entran en derecho para robarnos los recursos, pero cuando no les conviene, pues actúan políticamente. Y la pregunta sigue siendo esa: ¿qué hacer para fortalecer la militancia? Porque los objetivos los tenemos claros. Bueno, nada, comentarle al compañero que yo no he dicho que exista en Guatemala un Estado de Derecho. Yo digo que lo que debe ser un Estado de Derecho es lo que yo he explicado, las 4 frases. Y no son mentiras. Es cierto que el Estado de Derecho es eso que yo he descrito. Otra cosa es que aquí en Guatemala, o en España, o en Estados Unidos, o en cualquiera de estos estados que conocemos, exista el Estado de Derecho. Yo digo que es a lo que tenemos que aspirar, no digo que aquí exista, precisamente por eso estamos aquí reunidos, yo creo. Y respecto, yo seguiré siendo una defensora a ultranza del derecho, y ahí no puedo a lo mejor compartir opinión con algunas personas, porque yo creo en esto, yo creo en la justicia social a través de las leyes. Creo en el derecho porque soy jurista, por eso lo soy, entre otras cosas, porque si no sería otra cosa. Y yo creo en la fuerza transformadora de la cultura en general. Para mí la cultura es, sea cual sea el tipo de cultura, culturas ancestrales, culturas propias o las que sean, culturas justas, y creo que son elemento transformador de cualquier sociedad. Y dentro de esa cultura el conocimiento de la justicia, con mayúsculas, la justicia que contiene las leyes bien hechas, ese es el elemento transformador fundamental de la vida, en mi opinión. En cuanto a cómo hacer para que la militancia sea activa, yo ahí sí que creo que yo soy un personaje, en este momento una persona externa, aunque comparta ideología, sentimientos, percepciones y ánimo de lucha. Pero precisamente sería un error que alguien que no es de Guatemala, alguien que es una persona de otro lugar, venga aquí a dar consejos de cómo se estimula la militancia. Yo creo que la militancia, esa respuesta, ustedes son militancia, y la respuesta la deben buscar en sus interiores, en sus comunidades y en ustedes mismos. Vamos a dar espacio a 2 preguntas más para ya ir cerrando. También para recordarles algo que ha sido difícil de comprender para algunas personas que nos hemos sumado a Codeca recientemente, es que cuando se habla del proceso de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, no es una asamblea como la que todos hemos pensado, es un proceso
Es una claridad que han tenido los compañeros que han iniciado este proceso, que va a tomar tiempo y en el que todos deberían de participar en estas asambleas. No es una asamblea desde arriba, sino toda la población reunida en constantes asambleas, y que nadie puede justificar que esa es una imposición o que se excluya a algún sector o algún grupo. Gracias, buenos días para todas y todos. Más que una pregunta, quiero hacer una propuesta sobre el tema de la militancia, compañeros. De hecho, la militancia radica en el principio de pertenencia e identidad. Basados en esos principios fundamentales, se convierte en una comunicación directamente social. Las cuestiones que nos han afectado a nosotros de cientos de años, y que no solamente en nuestro país se da esa situación, se da en todos aquellos lugares donde radica el ser humano. Pero en el caso de nosotros, que lo al más agudo a razón de la mala influencia que hemos tenido como país, donde, acabo de decirlo, nuestra mayor debilidad ha sido la pertenencia y la identidad como pueblo. De tal razón, si nosotros queremos tener el reconocimiento y ocupar los espacios que nos interesan como seres humanos con derecho a una vida digna, tenemos que promover la formación de líderes. Fundamentalmente es esencial tener líderes que se constituyan en los comunicadores de la inquietud y que formen esa identidad, esa pertenencia tan necesaria para que un pueblo pueda elegirse bajo las condiciones de un buen vivir. Muchas gracias. No más pasa usted y tal vez después el compañero. Buen día. Una preocupación muy grande que como juristas tenemos en este país es el tema de la justicia, que ya sabemos no hay, pero ¿cómo es que se imparte en este país? Tenemos un gran problema. Todos y cada uno de los jueces, antes que las comunidades y que pues, la expresión política del pueblo se exprese, todos los jueces se han organizado en asociaciones, es decir, algunas de ellas apoyadas por países como la Unión Europea, por países como los Estados Unidos de América, es decir, por esa visión occidentalista. Nosotros pensamos y hemos tratado la manera de estudiar el hecho de hasta dónde es que se permea el Estado cuando la injusticia no es que exista, sino que se imparte de una manera organizada. ¿Cómo es que los jueces pueden estratificar las instancias de la primera instancia hasta las salas de apelaciones, hasta la Corte de Constitucionalidad, que es lo que nosotros tenemos, que sería en todo caso, como en otras instancias, los tribunales superiores o los tribunales mayores? ¿Cómo puede desintegrarse ese aparataje que ya está acá entre nosotros, y por lo que cualquiera de los que estamos acá buscamos justicia, nos vemos con ese obstáculo tan grande que al interponer un recurso, el juez menor va a hablar con el juez superior, va a hablar con el juez de las cortes de apelaciones? Es decir, ¿cómo podría articularse un ejercicio en el cual las organizaciones internacionales nos puedan apoyar? Porque lo que se necesita acá y lo que necesitamos nosotros es ese Estado de Derecho, porque sin un Estado de Derecho nosotros no podemos ejercerlo al nivel más básico, desde una falta que pueda cometerse hasta lo que está pasando en estos momentos acá en este país, en este desorden que hay. No puede ejercerse. Es decir, los estudios en este orden de ideas ni siquiera están practicados en Guatemala. No hay una organización para entender por qué no tenemos justicia. Y es que un pueblo sin justicia, señores, no es solo que sea un pueblo sin paz, no, es algo más profundo, es un pueblo dividido. No podemos tener una conciencia colectiva si no hay una conciencia de justicia. En consecuencia, ¿cómo los organismos internacionales podrían dejar de apoyar ese modelo? Es decir, ¿cómo tal vez un poco directo,
¿Cómo ve usted esta interacción de estas asociaciones de jueces que lo único que hacen es concertarse para tener de rodillas a este pueblo? No tengo muy clara la pregunta, pero surge de una anécdota de hoy en la mañana que estaba escuchando las noticias en la radio, y es un noticiero que cuando pasó lo de que no dejan al binomio del MP, entonces fue como la noticia fue, bueno, no lo dejaron y punto, ¿verdad? Siguió otra noticia, sin ninguna reflexión ni nada. Es un medio de comunicación, no es estrictamente de derecha, pero es hegemónico, pero bueno, ya sabemos, ¿verdad? Entonces, estaban hablando sobre cómo ahora le quieren quitar a Mulet la posibilidad, no sé si ya le mapearon un poquito todo lo que está pasando. Pero no mucho. Ajá, pero porque él interpuso algo en contra de la represión de los periodistas. Entonces, estos periodistas que nunca han hablado como muy desde la realidad, sino desde un discurso hegemónico, ahorita estaban planteando acerca de cómo estamos en víspera de una dictadura. Entonces, también estaban diciendo de cómo una dictadura se implanta a partir del miedo. Es como que si el discurso que siempre se ha dado de los pueblos, ahora lo utilizan pues a su favor, pues, obviamente, ¿verdad? Cuando lo tocan ahí haces algo, ¿verdad? Entonces, sí, desde su experiencia y la experiencia del País Vasco, cómo también se puede a nivel comunicacional contrarrestar esta apropiación de los discursos, o cómo se puede adelantarse desde acá, desde los pueblos, a nivel comunicacional, desde ahí, más o menos. Bueno, pues, no sé. Bueno, respondo primero. Bueno, voy por orden que quizás sea mejor. A ver, al compañero que ha intervenido antes, pues decirle con cierto desánimo que yo creo que es que los organismos internacionales apoyan las judicaturas que existen en cada momento en los países. Es decir, que apoyan esas asociaciones que usted mencionaba, pero si hubiera otras, apoyarían a las otras. Es decir, lo que no hacen es no quieren interferir demasiado en lo que es y constituye el poder judicial de cada estado o cada país. Y efectivamente yo creo que es que, lo decía antes también al principio de la intervención, que es que lo que es de vital importancia para el desarrollo de un Estado de Derecho, como usted seguro que comparte, es que el poder judicial sea absolutamente independiente. Y para eso, volvemos un poco a lo mismo, que lo que hay que tratar de hacer es establecer mecanismos para evitar que se acceda a esos puestos de judicatura por simples designaciones gubernamentales, etcétera, que tendrá que ser simplemente por el establecimiento de una carrera judicial obtenida a base de superar una oposición ceñida únicamente a conocimientos jurídicos, no a conocimientos o ideología política, sino a conocimientos jurídicos. Y esa es la base, y sobre todo que se mantenga la independencia y establecer mecanismos, nuevamente hablamos de efectos normativos, establecer mecanismos de control para que cuando esas personas de la judicatura demuestren fallos en la imparcialidad, tener la capacidad de abrirles expedientes sancionadores, disciplinarios y sacarlos de sus cargos, si fuera preciso. Y respecto a la otra pregunta de la compañera, que hace un poco más referencia a las cuestiones de comunicación, pues efectivamente lo que hay que hacer, creo que pasa siempre por la creación de movimientos comunicativos independientes, como por ejemplo el de Tejer, que todos ustedes conocen, y que trabajan mucho por el desarrollo de esos proyectos, de esas iniciativas de los pueblos, y que nosotros ahí, por ejemplo, en Euskadi tuvimos una experiencia durante todo este proceso. La prensa no es precisamente afín a nuestras aspiraciones. La mayor parte de los medios de comunicación ahora mismo en el Estado español están en manos de dos empresas súper potentes que recogen, casi diría una, pero son dos
que recogen todas las televisiones y medios de prensa escrita, radiofónicos, etcétera, con diferentes caras, con apariencia de que uno es más de izquierda, otro es de derecha, pues están todos en las mismas manos, de empresas muy potentes y demás. Este panorama, que no es nada alentador, sin embargo, tiene al lado otras empresas, otras iniciativas de comunicación que son más independientes, que son menos potentes o más pequeñas, pero tienen más incidencia en la población cercana. Y entonces de eso se trata, de trabajar esas vías de comunicación de cercanía, entiendo yo. Bueno, muchas gracias a Ana Bermejo, a las personas que se hicieron presentes, a quienes estuvieron conectados en la transmisión. Aquí dejamos este conversatorio. Ana va a estar también viajando, se va a encontrar en Quetzaltenango, me parece, y pueden seguirlo en las páginas de Codeca, pero voy a dejarle acá la palabra a la compañera para que haga el cierre de evento. Bien, nuevamente retomar las palabras de Tomás, agradecer, pero sin antes poder hacer una breve síntesis de lo que ha sido este conversatorio. Primero que todo, creo que desde el proceso entender que los derechos humanos son inherentes a la persona, o sea, a todos nos pertenecen sin identidad de color, de raza, de situación económica. Los derechos humanos son nuestros, nos pertenecen desde el momento de la concepción y desde el derecho a la vida, o sea, entender que no son de otro grupo, son nuestros, ¿verdad? Y precisamente esa defensa por el Estado de Derecho y por los derechos humanos surge de los territorios. Por eso la lucha y la resistencia, en este caso Codeca, en sus 30 años. O sea, es desde los territorios cuando se empiezan a sentir esas violaciones a los derechos humanos, a la vida digna, ¿verdad? Al día a día en el campo, también en la ciudad, es que desde ahí surge esa defensa. Y claro, hemos entendido también que nuestro país está en una total cooptación del Estado. Y ustedes lo han compartido esta mañana. Pero entender lo que Ana nos compartía, también existe un marco jurídico, ¿verdad? Que es parte también de esos derechos humanos. Todos esos marcos jurídicos a los cuales se hacía referencia y que es su lucha y su convicción desde su profesión de abogacía. Entonces, y luego entender, ¿verdad?, que a los tiempos que estamos viviendo, este es un proceso de reivindicación y lucha por ese Estado de Derecho. Por eso la conformación y el exigir a través de las resistencias y el por qué estamos exigiendo, que es un proceso transformador que tiene distintas etapas y en este momento es el instrumento político el que está sirviendo para hacer esa lucha. Pero no podemos dejar por un lado la lucha de un proceso transformador que es poder llegar a una asamblea y a un proceso plurinacional. No podemos perder esa vertiente a la cual tenemos que llegar. Y ya lo decía Tomás en sus intervenciones constantemente. A eso nos debemos. En este momento es un instrumento político y claro que sí, en este momento estamos en un estado dictatorial, con una total violación a los derechos humanos de la resistencia, de los pueblos, de los territorios, de los defensores y defensoras de los derechos de los recursos naturales. Y también lo compartían acá de los periodistas, ¿verdad?, de los artistas ahora y de los jueces y estas personas que en el proceso jurídico y legal hacen esa defensa formal y legal, que son los jueces, los magistrados y también aquellas personas que han luchado por la defensa de los derechos humanos. Pero no olvidemos también que dentro de ese proceso transformador está clara la lucha de Codeca, la formación, la comunicación y la organización. Esas son nuestras vertientes por las que tenemos que seguir luchando. Como decía el compañero, la identidad y el hacernos sentir de dónde somos. Es el respeto a la ciudadanía que somos cada uno de nosotros. Agradecerles esta participación a todos los que nos acompañan en las distintas plataformas, en las redes sociales, y decirles que la lucha continúa, la resistencia está viva hoy más que nunca. Muchas gracias.
Muchas gracias. Esta ha sido la transmisión entonces desde Guatemala Ciudad. Cerramos la transmisión y próximamente volveremos en la tarde. Vamos a estar, mañana en la mañana desde Quetzaltenango y por la tarde mañana desde Sololá. Así que atentos. Nos veremos. Chau.